que lo ha probado y demostrado a través de la historia humana. Y hoy en día sigue mostrándose cercano a nosotros, sigue haciendo milagros, sigue extendiendo su mano sobre nuestras vidas y sigue gobernando sobre toda su creación. Y hoy quiero hablarte de la justicia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, diga justo. ¿Habrá injusticia a nuestro alrededor, hermanos? Muchas injusticias. Podemos encontrar por todos lados injusticias en forma personal o a través de conocidos, como hay muchas injusticias. Pero nuestro Dios es justo, hermanos. Y lo encontramos solamente cuando leemos sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes sociales. Todas sus leyes son justas y son para nuestro beneficio. Porque cuando Él dice, no matarás, es justo porque Él da la vida y Él la toma solamente. Pero cuando alguien transgrede este mandamiento y toma la vida de otra persona, recibe un castigo. Aunque a veces en el mundo no muchos reciben el castigo. Pero Dios es justo y Dios dará el pago a cada uno según sus obras. Así que podemos estar tranquilos sabiendo que un día Él hará justicia a sus hijos, a su familia y a su nación también. Y la Biblia es muy clara en este sentido y vemos cómo a través de la historia Él muchas veces ha dejado ver cómo hace justicia. Hace 8 días hablamos de que Él es ¿qué? Paciente, lento para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Pero llega un momento en que Él hace justicia. Y la Biblia dice que cuando Él hace justicia, nadie puede decir, no quiero. ¿Cuántos saben que eso nadie puede decir, no quiero que hagan justicia sobre mí? Sino que solamente están expuestos a la justicia de Dios. Esta palabra justicia, si tú la buscas en la Biblia, aparece infinidad de veces, muchísimas veces. Y es uno de los atributos de Dios. Así como Dios es amor, Dios es santo, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es justo. Es su esencia. Él no hace nada injusto. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Él castiga el pecado, ¿sí o no? Con la muerte, que en términos de este pasaje significa la separación de Dios por toda la eternidad. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús recibimos ese regalo de la vida eterna con Él en Cristo Jesús. Esa es su justicia en primera instancia en la relación de nosotros con nuestro Padre y con todo el mundo, porque Él estableció una forma de ser perdonados, justificados y no recibir la justa ira de Dios. Es creyendo y confiando
en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo creyente es que justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él, ¿qué es lo que va a castigar? Diga, el pecado. El pecado. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron, desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto de Edén. Desde entonces muchos males han venido a la humanidad, desde entonces. Pero un día se acabarán, porque Dios juzgará con justicia a todos. Y se acabarán las injusticias. Y cuando estemos con Él no habrá ni una sola injusticia. ¿Te puedes imaginar eso? Tú prendes la televisión en las noticias y ¿qué encuentras? Injusticias. En las Olimpiadas muchos se están quejando de que han favorecido a algunos atletas. Por ejemplo, al boxeador mexicano o a las nadadoras, ¿cómo se llama esta disciplina? Que en el agua hacen nado sincronizado y todo eso. Y varios atletas se están quejando de que hubo injusticia. Pero, por ejemplo, yo ayer veía una noticia a un personaje que algunos probablemente no se acuerden. Fue exgobernador en el estado de Puebla. Su nombre es... ¿Cuántos lo conocen? Se apellida Marín. Un juez, en este caso una juez, le dio la facilidad de irse a su casa con algunas medidas ahí, que pagar una fianza, 100,000 pesos, imagínate. ¿Cuántos han escuchado esos delitos que cometieron él y otro personaje, un empresario libanés que ya murió en prisión? Tenían una red de pornografía y pederastia infantil. Y hace poquito lo apresaron después de muchísimos años. Y ahora ya, pues vete a tu casa, ahí está tu prisión. ¿Qué crees que tiene en su casa? Todo lo que quiera. ¿Es justo eso? Preguntémonos si hubiera sido uno de nuestros hijos pequeñitos. ¿Qué sentiríamos, no? ¿Qué pensaríamos? Pero el sentido común nada más dice, eso es injusto. Porque otra persona que se robó un pan Bimbo porque tenía hambre está en la cárcel desde hace X años. Entonces, no hay justicia en este mundo. Pero Dios hará justicia, ¿sí o no? Él hará justicia. Un día a todos. Porque Él conoce a todos y conoce todas las acciones de todos. Si lees Romanos, digo Apocalipsis, en Apocalipsis llega un punto donde ya está el Señor para juzgar. Y dice que los libros fueron abiertos. Los libros donde están los hechos de cada uno. Juan Pérez González y todo lo que hizo. Y si no se arrepintió y creyó en Jesús, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a castigar por todas sus injusticias. Ahora, dice que otro libro se abrió, el libro de la vida. ¿Cuántos aquí están en el libro de la vida? Su nombre. De eso nos alegramos. Cuando los discípulos, el Señor los mandó a compartir el Evangelio y les dio autoridad, diga autoridad, que nos ha dado a nosotros también, para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios y para orar por los enfermos. Y ellos regresaron felices porque
Se habían convertido algunas personas, habían orado por enfermos y habían sanado, y muchos habían sido liberados de espíritus inmundos. Venían contentos, ¿tenían razón, sí o no? Sí. Pero el Señor les dijo: está bien, yo lo vi todo, veía a Satanás caer, decía. Pero alégrense de esto, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, hermano. Y los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no serán juzgados, porque todo el juicio por nuestros pecados lo recibió Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Qué glorioso Salvador tenemos. Él hizo una obra perfecta, completa. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces, cuando allá se pase lista, hay un canto que dice: a mi nombre yo voy a responder, aquí estoy. ¿Alguien fue a la escuela aquí? ¿Qué hacían los maestros? O siguen haciendo, ya tengo mucho que no voy a clases. Fulano de tal, y presente. Así que espero que estemos allá presentes, hermanos. Así que Dios castigará a los que rechazaron a Jesús y actuaron con violencia, robos, etcétera. Diga sí. De la justicia humana muchos se pueden escapar, pero de la de Dios no. La única vía de escape es Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. ¿Habrá alguna injusticia en Dios? No. Romanos 9, cuando el Señor escoge entre Esaú y Jacob, y desde antes Él dijo: el mayor servirá al menor. Conocemos la historia, cómo Esaú le vendió la primogenitura y se desarrolla toda una historia. Pero muchos dicen que habrá injusticia en Dios, y Romanos 9:14 dice: en ninguna manera, diga, en ninguna manera. No hay ni una sola injusticia en Dios. A Pablo le gustaba mucho usar este término, en ninguna manera. Romanos 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? En ninguna manera. Cuando alguien diga Dios es injusto, en ninguna manera, hermanos. Porque muchas veces hasta nosotros como cristianos podemos llegar a pensar: ¿por qué Dios no hace justicia? Bueno, Él es lento, ¿para qué? La ira, es paciente y grande en misericordia. Y la justicia de Dios es imparcial, hermanos. Él juzgará a los ricos y a los pobres, a los cultos, a los incultos, al empresario, al obrero, al campesino, a todos, diga, a todos. Pero Él defiende a los necesitados. La Biblia dice que Él es defensor de huérfanos y de viudas. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Yo espero que esta pequeña serie que estamos hablando de Dios, porque de Dios hablamos toda la vida, pero los atributos de Dios deberían asombrarnos de tal manera que haya algo en nuestro corazón que diga:
Yo quiero alabarlo y glorificarlo y bendecir su nombre siempre y servirle siempre y gozarme con él siempre. Pedro decía: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y decimos: ay, hermano, no me digas eso. Pero agrega Pedro: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fortaleza, crecimiento, etcétera. Así que hay que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, hermanos. Dígale al de al lado: ¿cómo ves? Porque además sabemos que no estamos solos. En esas pruebas, ¿quién está con nosotros? El Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, por favor. Mira, la justicia de Dios nos deja ver su rectitud. Él es recto. Y la justicia de Dios la aplica de acuerdo a lo que Él ya estableció, su ley moral. Nadie puede decir: es que no sabía que eso ofendía a Dios. No hay forma de escapar. Dice el versículo 3: porque el nombre de Jehová proclamaré. Aquí estamos con Moisés. Después de orar por Josué, él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Él ya sabía que Dios se lo iba a llevar. No se lo llevó como a Elías, obviamente, ni como a Enoc, pero iba a morir y él iría a la presencia del Señor. Y entonces, si tú te fijas ahí en tu Biblia, habla de un cántico de Moisés. Imagínate, cuando estás a punto de morir, ¿qué hay que hacer? Engrandecer el nombre del Señor, hermanos. Engrandecer al Dios Todopoderoso. Porque muchos, aún hermanos, mueren quejándose y renegando. Pero vemos a Moisés engrandeciendo el nombre del Señor. Y tú lo puedes leer después. Todo el canto dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4: Él es la roca, cuya obra es, dígalo conmigo, perfecta. ¿Cómo es su obra? Perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, hermanos. Es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Subraya esta última parte. Él es justo y recto, hermano. ¿Cómo es nuestro Dios? Justo y recto. Así que podremos confiar en Él. Fíjate lo que sigue diciendo aquí Moisés. A pesar de la grandeza, justicia, fidelidad, misericordia y santidad de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué hizo con Él? Pecó contra Él, lo ofendió a Él. Y dice el versículo 5: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Porque el pueblo de Israel también llama mi hijo Israel. Generación torcida y perversa. ¿Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba exhortando al pueblo de Israel con este cántico de alabanza a Dios a dejar de ser rebeldes,
darle la espalda al Señor y de ser de lo peor, valga la expresión, con el Señor, cuando Él siempre había mostrado solo bondades hacia ellos. Y le llama generación torcida y perversa. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, él te declarará. Pregúntale a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios los había bendecido grandemente. Pero fíjate el versículo 15. Pero engordó Jerusún. Diga, ay, ahí nos hablan. Ahora, Jerusún es un nombre que se utiliza para hablar de Jerusalén. Dice, engordó el pueblo de Dios. Fue bendecido. ¿Y tiró qué? Patadas. Dice coces porque un caballo que tira coces, y un burro también, los equinos. Pero fíjate, ¿qué hizo el pueblo después de recibir tantas bendiciones de Dios? Engordó y dijo, pues ya no necesito de Dios, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Guau. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Diga, es increíble. Ellos tuvieron la manifestación gloriosa de Dios siempre. ¿Y qué hicieron? Lo provocaron a celos con dioses ajenos, que no son dioses además. ¿No es una locura decir, yo sé quién es el único Dios verdadero, y andar ahí con otros que no son dioses? Es una locura. Pero, ¿cómo le llamó al pueblo Moisés? Loco, ignorante. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Después Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Que lo que los gentiles sacrifican a sus dioses, ¿a quién los sacrifican? A los demonios. Está citando Deuteronomio 32. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían conocido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Diga, ay, ay, ay. ¿Has leído que en la Biblia hay muchas expresiones de ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno? Ay de los que hacen injusticia, ay de los que tuercen la palabra, ay de los que desvían a los hijos de Dios por otro camino. Diga, ay. Versículo 29 dice, sigue cantando Moisés. Ojalá fueran sabios que comprendiesen esto. Dile al de al lado, necesitamos ser más sabios. Ojalá fueran sabios que entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? ¿Se acuerdan que había una promesa del Señor? Uno de ustedes, les dijo, podrá perseguir a 1000 y 2 a 10,000. Fíjate las matemáticas del Señor. En nuestra lógica, si uno podía vencer a 1000, pues 2 a cuántos podrían vencer?
a 2000 en nuestra lógica, obviamente. Pero el Señor es magnífico, hermanos. Es glorioso, su forma de bendecirnos es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hermanos. Dice, ¿cómo podrá seguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? ¿Quién es el que da las victorias? Diga Dios, hermanos. ¿Quién hizo que los muros de Jericó se derrumbaran? El Todopoderoso, hermanos. Así que sería exagerado Moisés por llamarles pueblo loco e ignorante. No, diga no. Se quedaron muy serios, hermanos. Digo, esta palabra aplicará a nosotros. Muchas veces somos igual o peor. Pueblo loco e ignorante. Y nos vamos tras dioses que no son Dios. Hay un solo Dios verdadero, hermanos. Y llegamos a Él a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. A nuestro alrededor muchos buscan llegar a Dios a través de muchos mediadores. Pero ya lo dijimos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ese nadie es absoluto. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Por eso a los primeros cristianos les llamaban los del camino. Hay incluso iglesias cristianas que se llaman así. ¿Alguien ha escuchado? Los del camino. Porque se identifican con esto. El camino era Jesús, seguir a Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús. Así que vemos la grandeza de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios, contra un fondo oscuro de la perversidad, en este caso el pueblo de Israel, pero hoy en día en la iglesia muchas veces. Fueron pocas las muestras de gratitud del pueblo de Israel hacia su Padre y su Creador. ¿Cómo deberíamos nosotros pasarnos hoy nuestra vida en cada momento dándole gracias a Dios? ¿Cuántos han recibido un beneficio del Señor en este día o en varios días? ¿Qué deberíamos hacer? Gracias, Señor. Pero a veces ya recibimos y ni nos acordamos de Dios. Así como Israel engordó Jerusalén. No, pues ya solucioné mi problema. Ya Dios proveyó. Y se olvidan de Dios. En el tiempo de los jueces, hay unos libros en la Biblia que así se llaman, jueces. El libro de los jueces. ¿Qué pasaba en el libro de los jueces? Después de que murió Josué y que murieron los ancianos que siguieron a Josué, que todavía habían visto todas las maravillas de Dios, dice que se levantó una nueva generación que ¿qué? Dígalo fuerte, que no conocía a Jehová. Papás, ¿de quién es la responsabilidad que nuestros hijos conozcan al único Dios verdadero y sean fieles a Él? De nosotros, hermano. En una parte de nosotros también aquí en la iglesia, pero principalmente de cada uno de ustedes, papás y mamás. Y los abuelos, cuando son creyentes, son una gran bendición porque agregan más bendiciones y ven generación tras generación fortaleciéndose y creciendo en el Señor. Entonces, en el tiempo de los jueces encontramos que
Se levantaron generaciones que no conocían al Señor y tú encuentras cada vez, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda al Señor. Ya basta de tantos cantos a Dios, ya basta de tanta lectura de... Ellos pues tenían la Torá, de la Torá, ¿por qué todo la Biblia? ¿Por qué todo nos debemos vivir y decidir y normar nuestras decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? Y se cansaban y hacían lo malo delante de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Los entregaba en manos de sus enemigos. El primer juez, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Era un sobrino de Caleb, Otoniel, hermanos, Otoniel, porque no había rey todavía sobre Israel. Y Dios le levantó un juez y él, a través de él, Dios les dio libertad. Diga, Dios es bueno, hermanos. A pesar de nuestra forma de comportarnos con Él, Él es bueno. Y les levantaba un juez, los liberaba, se volvían al Señor y Dios los bendecía nuevamente. ¿Y qué hacían otra vez? Dejaban al Señor, volvían a hacer lo malo. ¿Cuántos nos identificamos a veces así? Que Dios nos ayuda en una circunstancia, en una situación, y llevamos un tiempo bien y nos olvidamos del Señor. Y muchos ya confían en lo que Dios les dio y no en el Dios que les dio esas cosas o esas bendiciones. Así que Dios es justo. Cuando vino Nabucodonosor a atacar Jerusalén y todo el reino del sur, Dios les había advertido, ¿sí o no? Si no se vuelven a mí, voy a mandar contra ustedes un pueblo pagano. ¿Y qué hicieron? No les importó. Dijeron, no, nosotros ya tenemos murallas, tenemos buen ejército, nosotros podemos. Y les envió a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Los deshizo literalmente. Derribó las murallas, derribó el templo, quemó el palacio y todo lo que había. Y los llevó cautivos a Babilonia. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, dijo, en 70 años los voy a sacar de ahí, a través del profeta Jeremías, ¿se acuerdan? Y cuando se cumplieron los 70 años, ¿qué hizo Daniel? Empezó a escudriñar las profecías de Jeremías. Y fue con el rey Ciro y le dijo, a ti te escogió el Señor para que dejes regresar al pueblo de Dios a la tierra de Dios. Y Ciro se quedó así, y que le muestra a Isaías. En Isaías, ¿qué dice? Mi siervo Ciro. Dios es soberano, hermanos, sobre los reyes de la tierra, sobre los gobernantes y sobre cualquier grande en la tierra. Y entonces permitió que regresaran, restauraron la ciudad, restauraron el templo, restauraron los muros en el tiempo de Nehemías. Y Nehemías enfrentó retos impresionantes, agresiones muy fuertes de los que no querían que se levantara nuevamente el pueblo de Dios, pero Dios los ayudó siempre. ¿Y qué dijo Nehemías? Nehemías capítulo 9, versículo 33. Hablando, estaban leyendo la ley al pueblo de Israel ahí en Jerusalén.
Dice, pero, hablando de Dios, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Ahora, cuando Dios permite el castigo o nos castiga, ¿es injusto? Él no castiga a nadie injustamente. ¿Se lo habían ganado, sí o no? Se lo habían ganado. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten su mano. Que cuando le das su llegadita a tu hijo o a tu hija, ¿lo haces injustamente? ¿Amamos a nuestros hijos, sí o no? Mira, hay muchos papás hoy en día que dicen, no, es que estamos en otro tiempo ya, y no quieren corregir a sus hijos. Ay, no, es que pobrecito, es un bebé y tiene 20 años. Bebé, no, hombre, dale un asadón y que se vaya a sembrar una milpa en el cerro ahorita, puro asadón. O le restringe el papel celular y la mamá, ay, pobrecito de mi hijito, está sufriendo, come todos los días, tiene sábanas limpias, tiene... ¿Qué no hacen los papás por sus hijos? ¿Qué no hace Dios por nosotros, hermanos? Y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona, y nosotros otra vez. Pareciera como que el proverbio que dijo Pedro, ahí vamos a lodazal otra vez. Hermanos, diga por favor ya. O si te parece peor, al vómito. ¿Qué hace el perro? Se come su vómito y luego le dan un besito. ¿Y la puerca lavada qué hace? Se revuelca en el lodo. Digo, por si no desayunaste. Así que si tú ves la historia del pueblo de Israel, tú dices, ¡qué bárbaros! Si vieron la gloria de Dios, la columna de fuego, la nube todo el día y en la noche la columna de fuego, vieron su mano poderosa, vieron salir agua de la roca, les dio miel de la roca, les dio una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. ¿Y qué hicieron? Dieron coces. ¿Y hoy qué hacemos nosotros? Lo mismo, hermanos, no somos mejores que ellos. ¿Te crees mejor que ellos? No. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Qué tal que un hijo te dijera, gracias papá por esos reglazos que me diste? Sería bonito, ¿no crees? Es justo lo que hiciste conmigo. ¿Alguien se lo han dicho? A mí mis hijos me lo han dicho y ahora que están viejos. Pero cuando estaban chicos, no. Uno de ellos tiraba la barda seguido, la vara al otro lado de la barda. Le iba peor. Y la pagas ahora con tus domingos. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, tener esta actitud delante de Dios nos conviene. Reconocer cuando hacemos lo malo y cuando viene la corrección del Señor, decir, Señor, reconozco que fallé, perdóname, porque yo reconozco que yo lo provoqué, nadie más. Nosotros hemos hecho lo malo, dijo Nehemías. Ahora, Dios es justo con todos. Él no hace acepción de personas, hermanos.
¿Han escuchado hermanos o hermanas que dicen, soy el consentido de Dios? Espero que no sea tu caso, ¿eh? Porque Dios no tiene consentidos. Dios nos ama a todos con un amor que no podemos comprender, hermanos, con un amor muy, muy grande. Así que no digas que eres el consentido de Dios, porque entonces estarías negando que Dios no hace acepción de personas. Y la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Él es justo con todos. Una vez una hermana, le compartía a sus hermanos, nunca se convirtieron. Les compartió ella por años y luego me los presentó y yo iba y les compartía. Y yo, la pregunta normal cuando te encuentras con alguien, ¿cómo estás? Bien bendecido por Dios. Soy su hijo preferido. Ah, sí. Y luego platicaba con el otro hermano y me decía lo mismo. Y entonces un día los junté a los dos. Les dije, a ver, arréglense. Tú dices que eres el consentido de Dios y que tú eres el consentido de Dios. ¿Quién de los dos es? No, pues yo. Y el otro, no, pues yo. Pero mucha gente piensa así, que porque les va bien en algunas cosas, entre comillas, porque viven una vida terrible, dicen que son los consentidos de Dios, porque tienen unos centavillos ahí guardados y algunos terrenitos y algunas casas. Por eso piensan que son los consentidos de Dios. Ahora, para juntar dinero y tener propiedades se necesita Dios. Digan no. ¿O que Slim necesitó de Dios para ser uno de los hombres más ricos del mundo? Él ni cristiano es, no es creyente. O a quien tú conozcas que no es creyente y que tiene mucho dinero, ¿necesitó a Dios? No. Ahora, ¿Dios es bueno con nosotros? Sí. Pero no porque alguien tenga dinero dices es que Dios lo ha bendecido. Oh, Dios bendijo mucho al Chapo Guzmán, quién sabe cuántos millones de dólares tiene. O a cualquier otro que tú digas, ¿no? No, hermanos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Y la bendición de Dios está todos los días sobre cada uno de nosotros, hermanos. Ay, pero yo quisiera tener como fulano. Está contento con lo que tienes ahora, dice la Escritura. Porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, hermanos. ¿En quién confiamos? En el juez de toda la tierra, hermanos. Fíjate lo que dice Ezequiel 18, versículo 20. Para que veas que Dios no es injusto. El alma que pecare, esa morirá. ¿Está claro eso o no? Obviamente, estamos hablando que nosotros en otro tiempo éramos pecadores, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido santificados, hemos sido justificados. Aquí está hablando del que le da la espalda a Dios. Dice, el alma que pecare, ¿esta qué? Morirá, o sea, estará separado de Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque muchos pueden decir, es que mi papá ha sido esto y aquello y todo esto y nunca ha querido nada con el Señor. Y no heredaré yo la maldición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo.
Entonces dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Está claro o no? Dios es justo, no te culpa por lo que hizo tu papá, tu abuelo o tu hijo, pero al hijo tampoco lo culpa por lo que hace el padre o la mamá. Porque la salvación, ¿cómo es? Personal, diga personal, personal. ¿Cuántos hay que solo hay uno salvo en toda tu familia? No, todos tienen muchos. Es tremendo cuando solo hay uno. A veces se van convirtiendo otros cuantos, pero a veces no. Pero ahí estamos para hacer luz y sal en medio de esa familia. Si rechazan, ellos recibirán las consecuencias. Y Dios va a castigar a los malvados tarde o temprano, hermanos. Eso tenlo por seguro. Así que Dios es imparcial, hermanos. Job 34, 18 y 19 habla de esto, pero vamos a Deuteronomio 10, 17, ya que estás ahí cerca. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. ¿Te fijas los atributos de nuestro Dios? Y cuando habla de dioses con D mayúscula y pone a los dioses con D minúscula. Poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hermanos, a Él no lo podemos sobornar. Señor, pero voy a diezmar todos los domingos o todos los días, y voy a ofrendar, y voy a orar, y voy a ayunar, y a veces queremos chantajear a Dios con que damos algo de lo que Él nos ha dado. Eso no es hacerle un favor a Dios, ¿o sí? Nos hacemos un favor a nosotros. Pero Dios no toma cohecho. Imagínate llegando allá el mochaorejas. Dicen, yo no estoy seguro, alguien dice que él se convirtió en la prisión. ¿Sí se acuerdan de él algunos, no? Que secuestraba a alguien y les mandaba una orejita para hacerles presión. Y se le quedó ese mote de el mochaorejas. Pero supongamos a alguien que no se convirtió. Pablo Escobar, el narcotraficante de Colombia, y llega al cielo y dicen que hay un tesoro oculto de él, de muchas joyas y mucho dinero antes de morir. Entonces, imagínate que llegue y que le diga al Señor: Señor, tengo mucho oro, tengo muchas propiedades, tengo mucho dinero, perdóname. ¿Qué dice aquí? Que el Señor, ¿qué? No toma cohecho. Él es insobornable. ¿Y tú, hermano? ¿Quién sabe? No contestaste. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Fíjate, que ama también al extranjero, dándole ¿qué? ¿Cómo somos nosotros con los extranjeros? Ahora que tenemos bastantes, han visto que hay bastantes. En Estados Unidos, ¿cuál es la queja del mexicano? Que somos discriminados, que te dan los trabajos más duros, etcétera, etcétera, y nos quejamos.
¿Y qué de nosotros con los que están ahorita pasando por? Ay, ¿de dónde será? Creo que es de Haití. O creo que es salvadoreño. O creo que no, viene de Venezuela, huyendo del que está ya Maduro, etcétera. ¿Cómo somos? A veces algunos no entendemos que Dios nos formó a todos y que Él no hace acepción de personas. No importa el color, el tamaño, la edad, ni ninguna otra cosa. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué reconoció Pedro cuando fue a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10? Después lo lees. Él no quería ir a casa de un gentil y el Señor le dijo: ve y predícales. Antes le puso un lienzo ahí, ¿se acuerdan ustedes? Y fue y les predicó el evangelio y vino el Espíritu Santo sobre ellos y se convirtieron al Señor, hermanos. Estaba él, su familia, sus siervos y más gente que había convocado. ¿Y qué dijo Pedro? Ahora veo que Dios no hace acepción de personas, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? No hacer acepción de personas. No, es que este habla así o se viste así. ¿Y qué? ¿Eso nos hace diferentes? Diga, no, porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, hermanos. Los creyentes ahora somos hijos, pero los no creyentes siguen teniendo la imagen y semejanza de Dios. Hacer acepción es dejarse llevar por las apariencias. Y no hacer acepción es no dejarse llevar por las apariencias. Fíjate lo que dice Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio. Estos hay que mandarle a los famosos foros, esos que andan haciendo por ahí. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Diga, no hacer acepción. Porque muchos, este pobrecito, pero es un tremendo y merece el castigo. ¿Qué hay que hacer? Castigo. Qué ricachón, qué carrazo. No, pues a ver si quedo bien con él. No, dice, esto es palabra de Dios, hermanos. Ni favoreciendo al pobre por ser pobre, ni al rico porque es rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Porque Moisés y un grupo que él puso eran jueces en Israel. Y estas son las instrucciones de Dios. ¿Y aplicarán para todos? Sí. El mundo dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí o no? Si te ven llegar en un Mercedes-Benz, ¿qué dicen? ¡Oh, hermano! Sea usted muy bienvenido. Le tengo apartado un lugar hasta adelante. Y al que viene de pincel, muchos no saben esa palabra, que viene caminando, que se bajó de la combi y que en la combi alguien se venía comiendo 2 tortas con mucha cebolla y viene oliendo a cebolla. No es porque él, pues así, sí se penetra el olor. Ay, hermano, pásele, mire allá aquel rincón. Mira, muchos se la creen esta. Como te ven, te tratan. ¿Han escuchado ese también?
Pues porque no conocen a Dios. ¿Cómo trataba Dios a las huérfanas, a los viudos, a las viudas, al enfermo, al que tenía ahí sin bañarse porque estaba paralítico, etc.? ¿Cómo los trataba? Igual que a todos, igual que a José de Arimatea, igual que a Nicodemo, que eran principales en las sinagogas, igual que Zaqueo, que tenía mucho dinero, igual, diga, igual. Así que voltea a ver tus hermanos y somos iguales. En Cristo tenemos el mismo valor, hermanos. Somos hijos de Dios. Pero aún en familias a veces hay un consentido, una consentida. Cuidado, dañamos los corazones, hermano. Se quedaron muy serios con esto. Dios no aprecia más al rico que al pobre, ni viceversa. Proverbios 14:20, fíjate lo que dice el Señor. El pobre es odioso aún a su amigo. Ay, otra vez fulano de tal. No. Pero muchos son los que aman al rico. Ese es el mundo. Peca el que menosprecia al prójimo. ¿Qué hace? Peca. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, no, pero nosotros somos cristianos y en la iglesia no pasa eso. ¿Ves a Santiago 2? Hermanos míos, dice Santiago, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cómo? Sin acepción. Mira, hay gente que dice, este es mi lugar y de aquí no me muevo en la iglesia. Llega temprano y ahí va a estar ese lugar, ¿sí o no? Pero si llegas tarde y te quieres sentar, porque este es mi lugar, ¿estará bien? Pero mira lo que dice Santiago. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Aquí andrajoso no significa, la palabra en el original no dice sucio y así maloliente, no, significa ropa común, humilde, por decirlo de alguna manera. Si ves a alguien con ropa de manta, que ay, es de manta. No, yo me pongo de seda y de quién sabe cuántos hilos. Yo no sé qué tantas cosas hay en eso, ¿no? Que esto es mejor calidad porque tienen más hilos y que yo no le entiendo, yo nada más me lo pongo y listo. Y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, ven, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿En qué? ¿No son buenos todos los lugares? Yo me puedo sentar en cualquiera y para mí es bueno. Y dices al pobre, estate ahí en pie, quédate ahí a la entrada. O siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, en el suelo, ahí bajo mis pies. Aquí te quiero tener controladito. ¿No hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Dile al de al lado, ahí nos hablan. Es que yo vivo en Tres Marías, yo vivo en Altozano, yo vivo en... ¿Y qué?
Yo viví en la Valladolid, en la Nueva Valladolid, viví cerca de la Obrera. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Voy a vivir en el cielo, hermanos. ¿Y qué eso hace diferente a alguien? Pues qué bueno que Dios te ha permitido vivir en esos lugares, pero eso no es motivo para hacer acepción de personas, hermanos. No es que no lo has escuchado cómo habla, pues hay que enseñarle, ¿no crees? ¿No has visto cómo come? Pues hay que ayudarle. ¿A cuántos les ayudó su esposa a mejorar algunas cosas? A mí mucho. ¿Y a cuántas les ayudó su esposo a mejorar en muchas cosas? Y hay que ayudar a nuestros hijos, pero ayudar a otros también. Es como venía aquí una persona que luego traía sus tortas y se las comía aquí en plena reunión. Me llegaba el olorazo a cebolla. Yo decía, hermano, ¿dónde está el hermano? Ya empezó. Y hablé con ella. Luego vino una persona aquí que venía con su mamá y pienso, no sé si tenía algún problema en sus facultades, pero sacaba un lonchezote. Y bueno, cuando vienen por primera vez dices, bueno, por eso, por ejemplo, Marcos siempre dice, solo agua, respetemos, porque, oye, pues, ¿qué tal si todos viniéramos con una torta? Imagínate, y una torta ahogada, el otro una torta en milanesa, otro una torta. ¿Cómo leería aquí? Y entra alguien y dice, ¿restaurante o iglesia? ¿Tortería o iglesia? No, hermanos. Que no tengo perfume para ponerme. Mira, yo me bañaba con, ¿se llama Roma? Jabón Roma. Me corrige, porque yo siempre lo conocí por Fab Roma. Es jabón Roma. Y dicen que tiene sosa cáustica y era el jabón para la cabeza. Y mira, tengo pelo. Y el jabón de olor era el Escudo o el Palmolive o Sets o el jabón de pan para el cuerpo. Pero olía limpio. Ahora, si alguien no se puede bañar, ¿qué? ¿Fúchila? No, por algo no se puede bañar. A lo mejor no tiene agua o está enfermo, está enferma. No hagamos acepción de personas, hermanos. Mira, hoy en día, si eres de un partido político, no te junto. Si eres de la América, no te junto. Si eres de las Chivas, no te junto. Si eres de tal color, pues no me gusta ese color. Si tus ojos son así, hermanos, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con iglesias que dicen, aquí solo vienen políticos y empresarios y esto y aquello? ¿Qué pasa con eso? ¿Que la iglesia no es para todos? Ahora, a veces pues sí nos separa el idioma. Yo he ido a Estados Unidos y hay de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, mexicanos en su mayoría y de otros países. ¿Y que se hace acepción de personas? No. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios, hermanos, somos hermanos en Cristo. Dios no es injusto y no dice, a ver, los cristianos de México se van a ir a tal rincón. ¿Qué pensarías? Dios no es injusto. Vamos a estar unidos alrededor de Él por los siglos de los siglos, hermanos. Termino nada más mencionándoles Juan 4. ¿Qué hizo el Señor con la mujer samaritana? No hizo acepción de personas, hermanos. Samaria, dice el pasaje que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, no es que tuviera que pasar por ahí, él quiso pasar por ahí. Era el camino más
recto o más corto para llegar a Galilea. Él iba hacia Galilea. Pero el judío en general discriminaba a los samaritanos. Y preferían dar un vueltón y tardar mucho más para llegar a Galilea que pasar por Samaria, como nosotros muchas veces, hermano. Ahí está el hermano, voy a sacarle plática acá a fulanito hasta que se vaya, porque no quiero pasar junto a él. Hermano, por eso les decimos, salúdense, conózcanse. Miren, estas reuniones como las de mujeres son de gran bendición, porque a veces no platicamos. La de varones que tuvimos, no, ya andan haciendo comida todos los sábados. Les digo, cálmense, yo no puedo, mi esposa me va a regañar. Que los tacos de cabeza, que el mole, que esto y parece reta, ¿no? No, pues también tengo esposa. No la puedo dejar todos los sábados. Pero sirve mucho, sirve conocernos, relacionarnos, hermanos. Nos sorprendemos cada vez que, ay, este hermano es una bendición, este otro hermano es otra bendición. Es una bendición, hermanos. Pero ¿qué hizo Jesús? Va hacia Samaria. Y llegan a una pequeña ciudad llamada Sicar. Iba cansado ya el Señor del camino. Diga, gloria a Dios, Él nos entiende cuando nos sentimos cansados. Porque Él en su humanidad era igual que nosotros, se cansaba. Dice que llegó al pozo de Jacob que tenían ahí. Y los discípulos dijeron, no trajimos lunch ahora. Yo creo que fueron a Sicar a comprar qué comer. Y Jesús se quedó solito ahí. ¿Tendría un plan Jesús? Claro, hermanos. Y llegó la mujer como a las 12 del día, eso dice el pasaje. Y llegó con su cántaro a la hora que ya no iban otras mujeres, porque era una mujer que 5 maridos había tenido y ahora vivía con uno en unión libre. Y pues las críticas ya sabrás, ¿no? Entonces llegó ahí y que se encuentra con Jesús. Y Jesús no le dijo, oye, samaritana, no te me acerques. Dijo, dame de beber. Diga, gloria a Dios. ¿Quién rompió esa barrera del racismo y de todo? Jesús, hermanos. Si Él lo hizo, ¿nosotros qué? No somos mejores que Jesús. Tenemos, por favor, hermanos. Y tú conoces la historia. El Señor es paciente con ella, le comparte, le dice, yo soy el Mesías. Y si tú quieres, yo te puedo dar agua viva, o sea, vida eterna y el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y ella dijo, creyó y fue y le platicó a su gente allá. Pero antes de ir allá, llegaron sus discípulos. Imagínate Pedro y Juan y Jacobo y Felipe ahí llegando y ¿qué hace el Señor? ¿Cómo que está con una mujer samaritana? Y mujer, ¿te fijas que el machismo no es exclusivo de los mexicanos? ¿Cómo eran los judíos? También. Pero es mujer, todavía estuviera con un varón samaritano. Y Jesús quería salvar a los varones y a las mujeres, hermanos. Y delante de Él somos iguales. Tenemos las mismas bendiciones. Somos herederos de Dios, hombres y mujeres, hermanos. Y los discípulos llegaron, ¿qué? Pero no se atrevieron a preguntar, ¿qué tanto haces con...? Pero ¿cómo somos los mexicanos? Machistas. ¿Cómo son los norteamericanos? Igual. Y los japoneses peor. Y los ingleses también. ¿Y los cristianos? ¿Qué? ¿No contestan ahí? Y si tu hijo se casa con una
africana. O en la meseta purépecha, allá en Ichantacuro, la cañada de los 11 pueblos. ¿Qué? Hermanos, parezcámonos a nuestro Señor. Él es justo, no hay ninguna injusticia en Él. Seamos justos nosotros en la medida de nuestras fuerzas y en lo más posible, y no hagamos acepción de personas. Amén. Ponte de pie. Cristo vino a morir en la cruz, ¿por quién? Por todos. Ahí muestra su imparcialidad, hermanos. Murió por todos en la cruz del Calvario. Cuando mandó a Jonás a Nínive, que era un pueblo pagano y malvado, Jonás no quería. Él quería que mandara fuego del cielo y los destruyera, porque le había dicho: de aquí a 40 días los voy a destruir. Y él se fue en el barco y dijo: no, destrúyelos. Pero Dios es justo y bueno, y se arrepintieron los de Nínive. ¿Y qué hizo? Los perdonó. ¿Qué hizo el Señor contigo y conmigo? Ay, ¿te merecías la salvación, su sacrificio en la cruz? Yo a veces escucho hermanos que dicen: yo no era tan malo, yo andaba, pues sí, pensaba en Dios. No hay justo ni aún uno, Romanos capítulo 3, que haga el bien y nunca peque. Y con un pecado nos hacemos culpable de todos los demás pecados. Así que todos necesitábamos al Salvador, que no hace acepción de personas. Muchos dirán: ¿hay un mexicano se va a ir al cielo? Muchos mexicanos nos vamos a ir al cielo, pero muchos africanos, muchos asiáticos, muchos europeos, muchos de Norteamérica, Sudamérica y de todo el mundo tendremos una gran fiesta, una celebración con nuestro glorioso Rey. Y no habrá diferencias, no habrá de que tú te sientas. Hermanos, estaremos juntos con Él. Así que seamos justos como Él es justo. No andemos peleando ahí por tantas cosas, menospreciando por cosas que ni valen la pena. Así como la Biblia dice: sean santos porque yo soy santo, también sean justos porque yo soy justo. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? Yo reconozco que muchas veces esa actitud es tremenda.